día. Buen día. Vamos a avanzar el tema de pancreatitis crónica. La anterior fue pancreatitis aguda, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí. La pancreatitis aguda y la crónica son dos entidades muy diferentes. No, muy rara vez una pancreatitis aguda va, en su forma recidivante, va a evolucionar a crónica. Entonces, la pancreatitis aguda, la pancreatitis crónica es una enfermedad inflamatoria crónica del páncreas que se caracteriza por fibrosis progresiva y pérdida del tejido funcional ya en fases avanzadas. Va a producir insuficiencia tanto exócrina como endócrina de la glándula. Ustedes saben bien, hemos mencionado en la anterior clase que va a intervenir en el metabolismo de las grasas, de los hidratos de carbono y de las proteínas. Entonces, lo primero que se instaura es una insuficiencia exócrina, posteriormente endócrina, con desbalances tanto en la producción de insulina como de glucagón, que puede llevar a una diabetes mellitus secundaria, que muchas veces es de difícil manejo, ya que estas dos hormonas son contrarreguladoras. Una disminuye los niveles de azúcar en la sangre y la otra las incrementa. Es una lesión irreversible que puede persistir y progresar a pesar de eliminar el factor etiológico primario, ¿no? Puede que controlemos la enfermedad, pero aún así, o sea, la enfermedad que está produciendo la pancreatitis crónica, como el alcoholismo, por ejemplo, aún así puede progresar y producir insuficiencia pancreática. Como un recuerdo, tenemos las enzimas pancreáticas digestivas. El páncreas dañado no produce suficiente cantidad de enzimas para digerir adecuadamente los alimentos, ¿no? Tenemos la lipasa, la proteasa y la amilasa, las principales. En la anterior clase les di las otras, ¿no? La lipasa, que nos va a degradar la grasa, la proteasa nos ayuda a metabolizar la proteína y la amilasa los hidratos de carbono o carbohidratos. La elastasa, por ejemplo, es otra enzima que va a intervenir en el metabolismo de los tres componentes, ¿no? Esto va a producir una absorción reducida de los nutrientes que contiene los alimentos. Y el paciente va a empezar a manifestar datos de insuficiencia inicialmente exócrina, luego endócrina. A la histopatología va a evidenciarse un infiltrado inflamatorio crónico. Se va a instaurar fibrosis del parénquima. Esta va a ser gradual en el lapso de varios años, lo que va a llevar a una pérdida progresiva del tejido exócrino con relativa preservación de los islotes de Langerhans y del epitelio ductal. Y en estadios finales ya va a haber una fibrosis de la glándula con presencia de calcificaciones y una disminución del volumen de la glándula, una atrofia pancreática. La epidemiología. Esta enfermedad, la pancreatitis crónica, puede permanecer asintomático durante varios años y muchas veces no logramos diagnosticar en sus etapas iniciales. El abuso del alcohol aún es la causa más frecuente de pancreatitis crónica. Tiene una incidencia reportada de 14 casos por 100.000 habitantes al año y una prevalencia de 18 casos por 100.000 habitantes. Sin embargo, estas cifras se especula que sean infravaloradas, de que existe un subdiagnóstico de esta enfermedad. Lo que se está proponiendo es que se acepta una prevalencia real de 200 casos por 100.000 habitantes. Y la supervivencia media del paciente es de 12 a 20 años, es un poco larga. Las causas. El abuso de alcohol a largo plazo, pacientes que consumen alcohol son alcohólicos crónicos. En el 70% de los casos puede estar
estar produciendo una pancreatitis crónica. La enfermedad autoinmune también es otra causa. Ocurre cuando el cuerpo ataca por un error a las células y tejidos sanos. Entonces van a haber autoanticuerpos que van a agredir la glándula pancreática, produciendo una disminución del tejido parenquimatoso y posteriormente la insuficiencia pancreática. Otras causas: la enfermedad autoinmune, el síndrome inflamatorio intestinal, la colitis ulcerativa crónica, la colangitis biliar primaria, un conducto pancreático estrecho, bloqueo del conducto pancreático por cálculos biliares o por cálculos pancreáticos, la fibrosis quística, la hipercalcemia y la hipertrigliceridemia. Esas serían las causas de pancreatitis crónica. Ahora, la insuficiencia pancreática exócrina se va a caracterizar por disminución de las enzimas que van a metabolizar tanto proteínas, grasas como hidratos de carbono. La absorción va a estar reducida de los nutrientes a falta de estas enzimas. Y las causas de la alteración en la producción o liberación de enfermedades pueden ser secundarias a enfermedades pancreáticas, obstrucción pancreática, cirugía pancreática, cirugía gástrica, cirugía bariátrica, enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal y la diabetes. Esto simplemente como insuficiencia pancreática exócrina. Los síntomas son calambres o dolor de tipo retorticón a nivel del abdomen, generalmente en epigastrio, mesogastrio. Puede haber distensión abdominal después de las comidas. El paciente se siente pesado con sensación de meteorismo, flatulencia, puede eliminar heces a veces fétidas, molestas, está incrementada la eliminación de gases. En relación a las heces, estas son de olor fétido, flotantes y muchas veces está acompañada de grasa, ¿no? Tiene esteatorrea. También puede manifestar heces blandas, frecuentes e incontinencia, ¿no? No pueden contener y muchas veces estas heces se desprenden fácilmente. Los pacientes también acuden por pérdida inexplicable de peso. Existe urgencia de ir al baño o despertar, o el paciente puede despertarse para evacuar. Para la pancreatitis crónica tenemos la clasificación etiológica de TIGAR-O, donde nos va a dividir en 6 grupos. La tóxico-metabólica, que está relacionada con la ingesta crónica de alcohol, tabaco, la hipercalcemia y una insuficiencia renal crónica. La idiopática, en segundo lugar, la genética, donde se ha observado mutaciones del gen PRSS1, del SPINK1 y del CFTR. Autoinmune, la recidivante, que es muy poco frecuente, que se produce en pacientes con pancreatitis aguda grave o con periodos de recidiva, ¿no? Cuando el paciente no realiza la colecistectomía, ya sea temprana o tardía. Y la de causa obstructiva, que sería por cálculos en las vías biliares o también por cálculos en el conducto de Wilson o conducto pancreático principal. En la etiopatogenia de la pancreatitis crónica producida por alcohol, decimos que es multifactorial, existen muchos factores que producen. Está la hipertensión intraductal, existe una disminución del flujo sanguíneo a nivel pancreático, va a haber un incremento del estrés oxidativo. El alcohol va a actuar en forma directa, produciendo una toxicidad directa sobre la célula acinal. Se van a producir cambios en la síntesis de proteínas. Va a haber un incremento de la respuesta inflamatoria y o estimulación de la fibrogénesis a nivel del páncreas. Y aparte de todas estas causas, el paciente se alimenta mal,
es otro factor que va a contribuir a que se desarrolle la pancreatitis crónica. En cuanto a las mutaciones genéticas, existe mutación genética del gen PRS1 que va a producir una activación intracelular del tripsinógeno por el gen PRSS1. Esto va a llevar a una capacidad de inactivación de la tripsina intracelular, que está dada por el gen STING1, y alteración de la secreción de bicarbonato por el CPTE. Y estos factores nos van a llevar a pancreatitis crónica. Ahora, la pancreatitis autoinmune, tenemos dos tipos de pancreatitis crónica autoinmune, la tipo 1 y la 2. La tipo 1 va a estar asociada a otras colagenopatías, ¿no? Otras enfermedades autoinmunes como la colangitis esclerosante primaria, la enfermedad inflamatoria intestinal, la esclerodermia y otros. En este tipo de pancreatitis existe elevación de los niveles de inmunoglobulina G4. El de tipo 2 tiene afectación exclusiva del páncreas y los niveles de IgG4 son normales y va a tener una buena respuesta al tratamiento con corticoides. La de tipo 1 no responde muy bien al tratamiento con corticoides. Las manifestaciones clínicas. Una de las manifestaciones clínicas principales es el dolor abdominal, que puede producirse por infiltración inflamatoria de los nervios intrapancreáticos. El dolor se caracteriza por estar situado a nivel del epigastro. Recuerden que el páncreas es un órgano retroperitoneal. Está irradiado hacia la espalda o puede irradiar o localizarse también a nivel del hipocondrio izquierdo. Y una de las características es que el dolor aparece después de que come el paciente, o sea, es el predominio postprandial. En algunas ocasiones el dolor puede ser continuo, pero generalmente aparece en forma recidiva y puede tener periodos de remisión y exacerbación variables, ¿no? Con ausencia de dolor entre crisis. Entonces, cuando hay un dolor de esas características, debemos investigar una pancreatitis crónica. Otra de las manifestaciones es la diarrea crónica. Sin embargo, la diarrea crónica se va a manifestar por esteatorrea y constituye una manifestación tardía de la enfermedad, ¿no? Se produce cuando la pérdida del tejido pancreático es mayor a 90%. Entonces, en ese caso ya vamos a tener esteatorrea. Y la insuficiencia pancreática endocrina se manifiesta por hiperglucemia con periodos de hipoglucemia, ¿no? La hiperglucemia se va a caracterizar por una diabetes mellitus insulino dependiente, una diabetes secundaria. Otras manifestaciones son los síntomas dispépticos. Siempre las molestias son de predominio postprandial. Puede haber distensión abdominal, meteorismo debido a un sobrecrecimiento bacteriano. El paciente puede referir pesadez postprandial. Ellos generalmente lo asocian con el estómago y muchas veces se les solicita endoscopía y la endoscopía es normal. Entonces es un dato que nos debe orientar a pensar en que el origen puede ser una insuficiencia exógena pancreática o de repente una pancreatitis crónica. La dispepsia de tipo dismotilidad también es otra de las manifestaciones que puede ser la única manifestación clínica de pancreatitis crónica. Ahora, con la evolución de la enfermedad, el paciente va a ir perdiendo peso en forma progresiva. Generalmente en un inicio no se asocia a anemia ni otras deficiencias, pero posteriormente cuando ya avanza la insuficiencia pancreática va a haber incluso alteraciones caracterizadas por hipovitaminosis.
Ahora, la pérdida de peso es una manifestación tardía y es de origen multifactorial. En primer lugar, la reducción de la ingesta de alimentos. Los pacientes con alcoholismo crónico generalmente no se alimentan bien. Existe mal digestión por una deficiencia de las enzimas pancreáticas y el alcoholismo crónico que presenta el paciente. En el diagnóstico tenemos las pruebas de imagen. Las pruebas de imagen van a evaluarnos las alteraciones ductales, o sea, las alteraciones que se producen a nivel de los conductos. Y también nos van a evaluar las alteraciones a nivel del parénquima pancreático. Las que evalúan las alteraciones ductales son la colangiopancreatografía endoscópica retrógrada, C3. También está la colangiopancreatografía por resonancia magnética, que no es invasivo, y la ultrasonografía endoscópica. Y alteraciones parenquimatosas, la ultrasonografía endoscópica, la tomografía y la resonancia nuclear magnética. Acá tenemos imágenes de tomografía donde observamos una glándula pancreática irregular con presencia de un cálculo y dilatación del conducto de Wilson. Acá podemos observar varias calcificaciones y una atrofia de la glándula pancreática. Este estudio es RCP o CPRE, que nos va a dibujar el árbol pancreático y también el árbol biliar, y ahí podemos observar el conducto pancreático, las características. En este caso está un poco tortuoso, pero el calibre está conservado. En este otro caso tenemos un conducto pancreático dilatado, tortuoso. No se observan imágenes de lipo, pero ya es un dato para hacernos pensar en pancreatitis crónica. Y aquí tenemos ausencia de llenado, que probablemente, o lo más probable es que sea cálculos en las vías biliares, acá en el colero. Este estudio es la colangiopancreatografía por resonancia magnética. Nos va a evaluar igual las vías biliares y el conducto pancreático. Nos va a informar sobre la morfología del conducto y si tiene cálculos o piedras en el trayecto de los conductos. La ultrasonografía endoscópica se realiza mediante endoscopía con un ultrasonido en la punta del endoscopio y nos va a permitir evaluar el páncreas y otros órganos. También nos permite evaluar los conductos pancreáticos y si están ocupados por algún componente. También va a evaluar si hay adenopatías, nos va a diferenciar si son lesiones ocupantes de espacio o si solamente es una lesión benigna como la pancreatitis crónica. Acá mostramos criterios ecoendoscópicos de pancreatitis crónica. Tenemos criterios parenquimatosos y los ductales. Dentro de los parenquimatosos, la presencia de puntos hiperecogénicos con sombra acústica, la lobularidad con o sin patrón de panal de abejas, puntos hiperecogénicos sin sombra acústica, la presencia de quistes y bandas hiperecogénicas. O sea, toda alteración del parénquima que esté heterogéneo con imágenes hiperecogénicas ya son sugestivas de pancreatitis crónica. Y los criterios ductales, los cálculos en el conducto pancreático principal o conducto de Wilson, la irregularidad del conducto pancreático principal, la dilatación de las ramas colaterales, dilatación del conducto pancreático principal y márgenes hiperecogénicos del conducto pancreático. Estos son ejemplos. Acá tenemos el páncreas hiperecogénico, ¿no? con áreas hiperecogénicas sin sombra acústica. Y acá tenemos dilatación del colero. Acá está mostrando el conducto de Wilson, que está dilatado, tortuoso, irregular. Sin embargo, no hay imágenes del cálculo.
Y acá tenemos calcificaciones a nivel del páncreas. Para evaluar la función exócrina del páncreas tenemos varias pruebas. Estas van a permitir evaluar la función exócrina y tienen métodos que incluyen intubación duodenal mediante endoscopía, los métodos orales y métodos MS. Cada uno de estos métodos tiene una eficacia, una sensibilidad y especificidad variable. Acá mostramos los test de intubación duodenal que se van a realizar mediante la estimulación con secretina o colecistoquinina. Se denominan test de secretina, colecistoquinina y el test endoscópico. Los test orales que serían con pruebas del aliento, el test del aliento con carbono 13 del triglicéridos. Y los test en heces está basado en la cuantificación de grasa fecal, la elastasa fecal y la quimotripsina fecal. Actualmente la elastasa fecal es la que está siendo más difundida y tiene una gran sensibilidad y especificidad para diagnosticar insuficiencia pancreática exócrina. Y por el momento es la que más disponibilidad tenemos. El test de intubación duodenal va a cuantificar la secreción de enzimas y o bicarbonato en muestras de jugo duodenal y se va a realizar mediante la estimulación de la glándula pancreática con secretina, colecistoquinina o ceruleína. Y de este material obtenido del jugo duodenal se van a cuantificar las diferentes enzimas, la lipasa, quimotripsina, la elastasa y el amilasa. Y el test endoscópico igual va a obtener jugo pancreático mediante la aspiración del contenido duodenal tras la inyección de secretina en el curso de una endoscopía digestiva. Para evaluar la maldigestión tenemos el test de Van de Kamer que nos va a cuantificar la grasa fecal. El test del aliento con carbono 13 de triglicéridos, este nos va a diagnosticar insuficiencia pancreática exócrina, también con mala digestión de grasa. Los test NS, que sería cuantificación de grasa fecal, elastasa fecal, que debe tener un nivel menor a 200 microgramos por gramo, mayor más bien, esto está errado. El diagnóstico hacemos con menos de 200 microgramos por gramo de heces. Y la quimotripsina fecal, entonces la elastasa fecal es la que más se está utilizando. El enfoque terapéutico. Para hacer el manejo de la pancreatitis crónica debemos seguir tres pautas. Uno, identificar y corregir la causa de la enfermedad. El segundo, controlar las manifestaciones clínicas, el dolor, la mala digestión y la diabetes mellitus. Y en tercer lugar, debemos tratar las complicaciones. En el tratamiento etiológico se debe indicar abstinencia absoluta de alcohol y de tabaco. Cuando el paciente es dependiente del alcohol, es necesario que se integre a un grupo, ¿no?, que le ayude, que reciba terapéutica, psicológica, para ir deshabituando a la ingesta de alcohol. Ahora, si la ingesta de alcohol no es muy frecuente, es más sencillo de poder controlar. Igual el tabaco. Se debe indicar dieta pobre en grasa con el fin de reducir la estimulación postprandial de la secreción pancreática. Debemos utilizar corticoides que son de elección en la pancreatitis autoinmune. En las otras pancreatitis no se utiliza corticoides. Y se debe indicar tratamiento endoscópico o quirúrgico de la obstrucción, ya sea de vías biliares o de los conductos pancreáticos. El manejo del dolor.
Cuando la causa es inflamación aguda del páncreas, va a producir episodios recidivantes de reagudización con periodos asintomáticos. En este caso se recomienda tratamiento con antioxidantes que se deben utilizar de mantenimiento. Esto va a evitar que haya periodos de exacerbación del dolor. Cuando el dolor es secundaria a infiltración inflamatoria de las terminaciones nerviosas intrapancreáticas, que es la causa más frecuente del dolor, se debe utilizar analgésicos. Los analgésicos se utilizan en forma progresiva y de acuerdo al umbral doloroso del paciente. Ahora, cuando existe una masa inflamatoria en la cabeza del páncreas, que es el que produce dolor, esta puede ser tratada mediante resección quirúrgica y en esos casos el dolor disminuye en forma significativa. Ahora, cuando el dolor se debe a hipertensión intraductal e intrapancreática, o sea, dolor secundario a hipertensión intrapancreática, generalmente es de predominio postprandial y está dirigido a reducir la secreción postprandial pancreática. Para esto vamos a administrar derivados de la somatostatina, como el opioides. Se debe utilizar tratamiento endoscópico de la obstrucción del conducto pancreático principal y también se puede recurrir a derivación quirúrgica del conducto pancreático. En cuanto a los analgésicos, vamos a iniciar con analgésicos no opioides. Se recomienda la asociación de analgésicos no opioides con un opioide suave cuando ya no responde a un analgésico no opioide. Los no opioides que se utilizan con más frecuencia es el paracetamol y el metamizol, que son de elección en el tratamiento de inicio. Si con estos ya no responde, vamos a asociar a tramadol, que es un opioide suave. Si es que con este esquema ya no responde el paciente, vamos a subir una escala y vamos a utilizar opioides potentes como la morfina, la buprenorfina y los parches de fentanilo que tienen liberación en pulsos, de liberación continua. Los antioxidantes habíamos mencionado que también se utilizan para tratar el dolor. Se indica selenio 600 miligramos al día, con vitamina C de 540 miligramos al día, betacaroteno 9.000 unidades al día, vitamina E 270 unidades al día, asociado a metionina 2 gramos por día. Ahora, para tratar la insuficiencia pancreática exócrina existen preparados enzimáticos en microesferas. Se debe iniciar de 40.000 a 50.000 unidades de lipasa en cada comida y 20.000 a 25.000 con las meriendas. Se debe asociar IBPs a dosis doble antes del desayuno y de la cena. Vamos a utilizar omeprazol 40 miligramos cada 12 horas. Ahora, cuando tenemos diabetes secundaria, pancreatitis crónica, esta se asocia a la liberación en la síntesis y liberación tanto de insulina como de glucagón. Por ello, ya les había mencionado que estos pacientes son de difícil manejo. A veces hacen periodos de hipoglicemia o a veces pueden hacer periodos de hiperglicemia. Entonces, esto va a dificultar el tratamiento con insulina. Sin embargo, para tratar la diabetes mellitus secundaria debemos recurrir al endocrinólogo. Las complicaciones: el pseudoquiste pancreático, absceso pancreático, la estenosis biliar, la obstrucción duodenal, cáncer de páncreas, trombosis de la vena esplénica, también de la vena portal, pseudoaneurisma y enfermedades extrapancreáticas. ¿Tienen alguna pregunta o duda?